referirse a la seguridad alimentaria. Así es, así es. Atención, Luis José Prieto Noel, tenemos aquí ya adentro a don Joaquín Fernández, y atención a toda esa comunidad gallega. En Barahona hay muchos, Puerto Plata, Santo Domingo, todo eso, Sousa, Portela. Bueno, pero seguimos. ¿Qué usted me quiere decir al país y al mundo de la seguridad alimentaria? No, bueno, pues, hay que ser hiperbólico. Bueno, sí. De hecho, en la semanal que usted estuvo refiriendo hace unos minutitos, se estuvo conversando sobre la muy buena posición que de hecho tiene la República Dominicana en el tema de autosuficiencia, de producción para la seguridad alimentaria. Y cómo esa autosuficiencia, sobre todo de los productos que consume el dominicano para la dieta regular, o sea, no estas cosas así, esos productos exóticos, por ejemplo, que comemos cuando vamos a la madre patria, cuando vamos a España, por ejemplo, ese jamón así exquisito. No. Estamos hablando de víveres y cosas regulares, legumbres. Todas esas cosas. Entonces, eso ayudó a que en la pandemia República Dominicana no sufriera de la escasez y las situaciones que pudieron verse otros países. Entonces, el presidente de la República en la semanal, de manera asertiva, comentaba que hemos avanzado de un 88.2, me parece más o menos 88.5 a 90.2 o algo así. No me le presten mucha atención a los números. Ustedes saben que yo soy discalcúlica. El tema es que se planteaba que República Dominicana ronda en un 90% el nivel de seguridad alimentaria, y en efecto es así. Y hay que saludar esta política de gobierno de la gestión actual, porque le ha dado continuidad de Estado a una política de gobiernos anteriores, y que incluso ni siquiera es de el cuatrenio anterior, sino de gestiones mucho antes. Incluso usted entra en Google y escribe Carolina Ramírez Seguridad Alimentaria, y ya en el año 2010-2011 ya yo estaba discutiendo con Manegonte los temas de seguridad alimentaria en esos seminarios de gestión de crisis que hacíamos en República Dominicana. Entonces, la razón por la que ahora, en el 2024, República Dominicana goza de un 90% de seguridad alimentaria es porque mediante la Ley 589-16 se estableció el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la República Dominicana. Y esa es una iniciativa desde el que se está implementando en República Dominicana y en los países de la región, y de manera sostenida. República Dominicana tiene unas comisiones que están trabajando desde el año 2011, y es un proceso participativo para impulsar, que bueno, ese proceso de la ley inició en el 2011 para impulsar la soberanía alimentaria en la República Dominicana. Entonces, esta iniciativa, es bueno que sepamos que forma parte o colabora con esta iniciativa el Consejo para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria, que tiene participación de la sociedad civil, de médicos, de organizaciones incluso religiosas, comunitarias, y se elabora cada 4 años un plan que se vive actualizando a través de una red integrada por instituciones locales. Se llama la Red SAN, REDSSAN. O sea, son instituciones que le dan seguimiento a la implementación de este proyecto, y el propósito es estructurar, armonizar
y coordinar acciones para la seguridad alimentaria y nutricional de todos los dominicanos. Y qué bueno que el gobierno actual le ha estado dando seguimiento a estas iniciativas y desde el Estado pues las ha impulsado y ha seguido fortaleciéndola, por supuesto con el apoyo de organismos internacionales como la FAO, que ha dado toda la cooperación y la supervisión de que esas políticas se implementen. O sea que ya vemos cómo vamos sembrando y cosechando. De eso se trata. Bueno, hace unas semanas, cuando estuvo Luis José Prieto Noel hablando de que buscamos los parientes, que dónde están, que de dónde venimos, una persona muy apreciada, que además tiene vínculos familiares con el invitado estrella de hoy, me dijo, no, pero tú tienes que hablar con Joaquín Fernández Gómez. Va a ser difícil convencerlo, pero tú tienes que conversar con él. Gracias, Miguel José, desde allá, de Tuloma, por facilitarnos este contacto, que además, y usted debe saberlo, desde que conversamos, conectamos. Ella quedó encantada, Sí, ella señor. tiene una semana Sí, enamorada. enamorada completamente de sus recuerdos, de su calidez. Parece que no hay morriña, ¿o sí? Siempre la hay. Eso no se quita, lamentablemente. La tristeza larga de los emigrantes. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo llega usted a este país, pero no solo a este país? ¿Cómo se asienta en el Cibao? Porque ya hablamos de muchos asturianos, de muchos gallegos, de muchos del centro, toledanos y demás. Pero él dice, no. Yo llegué al Cibao, pero ahí no hay puerto, yo no sé cómo usted atracó. Bienvenido, de verdad. Muchas gracias, doña Carmen, muchas gracias. Bueno, hay que remontarse un poquito al tiempo, saber cómo estaba España en la mitad del siglo XX, es decir, los años 50 sobre todo, cuando fue la gran oleada migratoria de España, Italia y otras partes de Europa a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la necesidad de trabajo era muy grande. La pobreza en que uno nació, terrible. Pobreza, de verdad. Yo nací en el año 41 y siempre recuerdo a mi madre que me decía que era el año que más hambre se había pasado en España. Y ya acababa de terminar la guerra española y comenzó la guerra mundial. Entonces se fue desarrollando la infancia con la precariedad en que se vivió en Europa y en España particularmente por los asuntos de la dictadura. Y en el 56 fallece mi padre con 43 años, lo cual agrava la situación familiar. Solución, la de todo el mundo, emigrar. Primero, tuvimos la emigración en los años 40 de los exiliados republicanos cuando la guerra se termina. Hay un paréntesis y después viene la otra inmigración creada por Trujillo y Franco, en la que se hizo un acuerdo y a este país arribaron varios cientos de familias y de personas individuales atraídos por aquella oferta que se hizo entre los dos dictadores, pero que al final no salió como se había hablado. Y una parte tuvo que salir del país, otra parte se quedó, sobre todo en el área rural, donde más se establecieron fue en Constanza. Pero ¿cómo se entera usted, un muchacho, de esa oferta en una isla perdida en el Atlántico? Usted no tenía idea de lo que era esto. No. Y lo del hambre es muy bueno señalarlo porque hay generaciones y generaciones que no saben lo que fue el hambre europea, con frío además. Frío y hambre, si hubiera tiempo le contaría detalles que Tiene todo el no tiempo. vienen ahora de cómo viví mi infancia y mi generación.
es algo que la gente no se lo imagina. Aquí se habla de pobreza, pero cuando yo me hablan oigo la pobreza de aquí, más la que recuerdo de mi infancia, no hay nada que comparar, no hay nada. Pero ¿qué pasa? Al morir mi padre, claro, éramos 3 hermanos, adolescentes, y uno ya había madurado, porque es que la necesidad madura. Yo tenía 14 años, 12 años, 14 años, y ya yo pensaba como un hombre, y ahí comencé a trabajar porque había que ayudar. Entonces la emigración era la atracción. ¿Para dónde iba la emigración en aquellos años? A Venezuela. Venezuela era el paraíso. Venezuela estaba en una estabilidad económica maravillosa, una estabilidad política, y República Dominicana apenas se mencionaba. Pero sí había, de nuestro pueblo, había una pequeña colonia instalada. De aquella pequeña colonia, mi madre me dijo: no quiero que vayas a Venezuela, porque yo allá no conozco a nadie. Y le digo: oye, entonces, digo, en Santo Domingo, se decía en República Dominicana, en Santo Domingo, tengo un pariente que me dicen vive en una ciudad que se llama Santiago, y voy a comunicarme por carta con él a ver si te puede dar trabajo. Con aquellas cartas que duraban meses. Que duraban mucho tiempo. Yo tenía en ese entonces 17 años. Le escribió y él le dijo: sí, mándamelo. Pero... ¿Y el pasaje? Pero... para venir en esos tiempos como emigrante, no es como ahora, que uno llega, entra. No. Trujillo tenía un sistema. Quiero emigrantes, pero tienen que venir con una carta de trabajo, o sea, con trabajo fijo. No quiero vagos. No quiero vagos. Exactamente. Y entonces se estableció un proceso que había. Primero era una carta, le llamaban carta de llamada, que venía del empresario. El empresario reclamaba a uno iba al consulado allá con esa carta y se preparaban los papeles, y de ahí entonces los pocos ahorritos que había en la familia se dedicaban para el pasaje de un barco, porque no venían aviones, de venir en un barco en tercera categoría, claro, porque era la más económica, en tercera categoría, y durante 18 días de viaje. Travesía 18 días. ¿Vino uno de sus hermanos o vino usted solo? Solito totalmente. ¿Y había más compañeros ahí? ¿Conocía a alguien en el barco? A nadie. Al contrario, eran la mayoría del pasaje que había, eran de las islas inglesas, que todavía... O sea, que no podía hablar español, no. Todavía. Pero yo lo pasé muy bien, porque había muchas muchachas jóvenes y lo pasábamos muy bien, aunque no nos entendíamos. ¿Se mareaba? Saliendo sí, porque había un temporal muy grande, era invierno allá, y saliendo de Lisboa, el temporal hasta la isla de Madeira fue tremendo, y ahí sí me mareé, pero después ya no. ¿Dónde atracó el barco? Atracamos primero, salí del puerto de Vigo, que era el más cercano. Ya el barco venía de Inglaterra, de dejar pasaje, tocaba en Vigo, yo me monto en Vigo, de Vigo vamos a Lisboa, de Lisboa vamos a la isla de Madeira, y de la isla de Madeira cruzamos el océano hasta Barbados. Llegamos a Barbados, después fuimos a Trinidad. Siguiendo. Después de Trinidad fuimos a Caracas, a La Guaira. De La Guaira fuimos a Curazao. De Curazao, ya está llegando. Sí, de Curazao a Jamaica. Y de Jamaica, de noche, salimos hasta Santo Domingo. Yo tengo en mi mente nítido la imagen de cuando era un 30 de abril, un día despejado, bellísimo, y veo la ciudad de Santo Domingo parejita. Lo único que destaqué a ver... ¿El Alcázar? No, la cúpula del Palacio Nacional. Ese era lo más alto que se veía desde el mar, llegando a Santo Domingo.
¿Y quién lo recibió? Entonces, Nadie. Sí, nadie, pero por coincidencia había un amigo, Andrelino Lomba, que falleció ya hace algunos años, y siempre iba a ver si venía algún compatriota, porque como Lomba tenía había, negocios aquí. Él trabajaba en una empresa, en Radio Centro. Sí. Pero tenía su familia aquí y sus hijos aún están aquí. Y su viuda viven aquí en Santo Domingo. Entonces él se acercaba a los barcos porque se podía entrar al muelle. Se fue en una motocicletita que tenía y cuando me vio, se puso contentísimo. Un blanquito. Pero identificó que era claro, un español. Sí. No, porque además nos conocíamos, porque vivíamos muy cerca las familias allá en el pueblo, porque era de mi pueblo. ¡Oh! Claro. Y me reconoció, entonces yo saqué mis maletas, de que me las revisaron mucho la gente de Trujillo, porque nos daban un sermón primero. Claro. Nos daban un sermón. Y allá bajé yo con mis maleticas. Me montó la motocicleta y dice, te voy a llevar a la calle El Conde. Y ahí me dice, ¿a dónde vas? Dije, ¿Le brindaron una cerveza o algo? No. Recuerde que era en el tiempo del régimen. Me llevaron a comer, me llevó a comer al restaurante de los chinos más famoso que había en el Parque Independencia. Mario. Exactamente, Mario. Que ya no existe ni la sombra. Mario. Buenísima comida. Ese fue mi primer almuerzo aquí. Entonces me dice, ok, vámonos. 30 de abril. 30 de abril. De 1959. Wow. Entonces, Fecha difícil, una sí. época difícil en eso. Bueno, yo viví la época más difícil de este país. Claro. Porque después vino el 14 de junio, Exacto. la invasión, todo eso lo viví yo, más los desfiles a los que obligatoriamente tuve que ir a Trujillo. Esto va a requerir varios ya era la programas. época del declive. Del declive. Y por Sí. eso había más Lo viví opulencia. Porque todo, Claro. lo de las hermanas Mirabal. Yo recuerdo la ambulancia en la noche, estaba en un silencio terrible Santiago. La noche la ambulancia, que mataron. Es lo que se hablaba por debajo, Sí. así era que se hablaba. Y lo recuerdo todo porque fue impresionante. Pero, entonces comió en Mario. Pero sí. Comió. sí. Buenísimo. Entonces me dijeron, te voy a mandar para Santiago. Yo no tenía un centavo en el bolsillo porque no había dinero No para dio nada. para más. Nada. O sea, llegó solo con Con su pasaporte y su maletica. con lo- Sí, y con 2 botellas de vino que se me explotaron, que eran para un amigo de Santiago, con el calor. O sea, con las manos vacías, imagínate. Un olor a vino, y la maleta y en la ropa. Y me dice, vamos a la calle del Conde, porque hay que pedir un carro. Yo, ¿cómo un carro? Un autobús, me voy. Búscame. Eso no había, No había. no. Y dice, no, aquí no hay autobús. La línea Studebaker. Sí, pero la más importante que iba a Santiago era la línea Duarte. Claro. La línea Duarte. Y efectivamente, la llamaron, me encuentro aquel carro enorme. Sí, era carro americano. Los Macalé Chevrolet tenía unos. inmensos. Sí. ¿Y qué Iban- costaba? Bueno, eso fue lo que yo me No, y fijé, depende porque si el yo no asiento era tenía. adelante o atrás. Sí, $3.50. Pero usted 3,5. Pero pero en usted no primera eso era tenía. mucho. Yo no, pero me la pagó el amigo. Ah. Sí, el amigo, que era así, nos resolvíamos. Y llegué hasta Bonao, en lo que era la autopista Duarte, que se terminaba en Bonao. De un carril. Un dos. carril. Y ya de ahí estaban construyendo la otra parte hasta Santiago, entonces ahí tomamos la carretera antigua, pasamos por los chinos de Bonao y por ahí seguimos por la carretera vieja, nos metimos por Tamboril, donde quedó una pasajera. Ahí llegué yo medio dormido, pues yo no había dormido la noche anterior en el barco. Entonces, Y le llamaba la atención el paisaje. yo realmente no lo vi muy bien. Lo que sí sentí un silencio muy grande entre los 4 pasajeros que íbamos en No se hablaba. No se hablaba nada. Entonces yo me dormí y llegué durmiendo a la calle del Sol, donde me esperaba el pariente de mi madre, en donde saludé a la familia, ya me tenían una pensión, una cosa con un catrecito ahí, y así empecé en mis primeros días. ¿Qué pasa? El día siguiente era 1 de mayo. Día del feriado. Día de feriado, pero el día del trabajo. Y entonces. De que debió ser un día feriado de fiesta. Pues a partir de ahí, a pasar trabajo y a trabajar. ¿Dónde comenzó a trabajar?
en la tienda La Ópera, que era donde ellos... Era, en aquel momento, era lo mejorcito. Claro que sí. Pero realmente había una situación... se entendía. Habíamos un grupo, tenía un grupo de empleados españoles, jóvenes todos, emigrantes, y había un grupo de dominicanos. La mayoría eran dominicanos. Pero a nosotros, económicamente, siempre estábamos en un nivel un poquito por debajo para evitar fricciones y una diplomacia económica, vamos a llamarlo. Sí, diplomacia económica. De alguna manera, para evitar fricciones, pero teníamos las responsabilidades más grandes. Mire, casi igualito que ahora, usted ve. Sí, sí. ¿Y qué le correspondía hacer en la ópera? ¿Cortar telas? Bueno, había distintos departamentos. Eso era una tienda VIP, eso era un Blue Mall de la época. Pero ¿por dónde empezaba uno? Por abajo. A mí me mandaron a un sitio donde había un cajón lleno de retazos. A vender retazos. Sin usted tener idea de eso. Sin yo tener idea. Me dieron una tijera. Toma tu tijera. Y me metí yo mi tijera. Ahí. Y ahí, una yarda, media yarda. ¿Cómo la medía? ¿Así como? No, con un centímetro. Sí, eran de madera. Eran de madera. Claro. Y ahí uno me midiendo y dice, échame la ñapa. Fue aprendiendo. Échame la ñapa. Ay, son las cosas curiosas. Pero fui desarrollando. Y realmente lo que más me impresionó es que me encontré con una ciudad encantadora. Santiago era, para mí, y creo que para todos, era una ciudad acogedora, bonita, buena y de gente encantadora. Y le voy a decir por qué. Nosotros éramos extraños totalmente. Nadie nos conocía. Sí. Sin embargo, cuando tocábamos una puerta, nos la abrían con un cariño y con un amor que yo me quedaba sorprendido. Yo no había visto en amistades desconocidas y en personas desconocidas, ni siquiera en España, en mi pueblo, un afecto y un cariño y una recepción cálida, no hipócrita, no sincera, como nos las daban a nosotros los pocos españoles que estábamos en aquel momento en la ciudad. Y le brindaban agua, dulcito de almíbar y todo eso. Sobre todo, Maví. ¿Y cuánto tiempo duró en la pensión? ¿Usted iba ganando ya más dinero? Muy poco. Eran tiempos un poquito difíciles y las cosas con el asunto de Trujillo, porque ahí se descompuso la era de Trujillo, vinieron las épocas de la libertad, empezó la calle del Sol a llenarse de rejas por las turbas. Sí. O sea, fue un proceso del 59, yo cogí lo último de Trujillo, del 59 al 61. Difícil. Hasta que matan. No lo llevaron preso por nada, ¿no? No, porque uno no se metía en nada. Uno estaba amenazado. Cuidado, hablar más de Trujillo. Eso es lo primero que le decían a uno. Y uno se cuidaba. ¿Y carta a su madre? Sí. Vamos a ver. Una semanal. ¿Y le llegaba un mes después? Llegaba cada 15 días. Y ella otra a mí. Y las tenía casi todas guardadas. Lo que pasa que cuando en mi divorcio, de mi primer matrimonio, me olvidé de dónde las tenía guardadas. Y yo sé que se perdieron, pero yo conservo otra parte desde hace 40 años, todavía conservo las cartas de mi madre, todas. ¿Cuándo fue el primer retorno? El primer retorno fue precisamente por un derrame cerebral que le dio a ella un día de Reyes, pero yo me vengo enterando a final de enero. ¿Por cartas? Por carta. Porque no había teléfono ni había nada. No había manera. ¿Y eso cuántos años después fue? Eso fue en el año 66. No, sí, enero del 66. Después de la revolución. En plena revolución, que por cierto, como recibo la noticia, el pariente y sus socios me dijeron, vete a España. No sabíamos si se había muerto o no se había muerto, porque me dijeron, era mi hermana que me escribía, mamá está internada en una clínica de un derrame cerebral
Y aquí hablar de un derrame cerebral y hablar de la muerte. Claro. Entonces me dijeron, vete. Y ya a final de enero tuve que volar a Puerto Rico, porque aquí no volaban aún aviones de Iberia. Volé a Puerto Rico, en Cariber. ¿Y ya se lo podía pagar usted el pasaje? Sí, porque ya yo tenía un ahorrito de lo poco que yo ganaba, porque es la mentalidad del emigrante, el ahorro. Por ahí hay que comenzar. Si uno no ahorra, ¿cómo uno sale adelante para montar un negocio, como montaron la mayoría de los emigrantes? ¿Cómo comenzaron? Con un ahorro. Sí. Poco a poco, invirtiendo el ahorrito, y claro, pasando muchas necesidades, como las pasé yo. Cuando yo veía a una persona tomarse una Coca-Cola. Y usted Claro. no podía porque estaba... Yo no disponía de 10 centavos para tomarme una Coca-Cola. Y me llegaba momentos, sobre todo en verano, que uno... Con el calor que el cuerpo pide dulce. Sí. Y yo veía a la gente tomarse una Coca-Cola y no lo puedo negar, se me iban los ojos. Se me iban. ¿Y dónde comía usted? ¿Usted tenía una pensión donde le hacían la comida o En el sitio... en el hospedaje? No, miren, tuvimos una suerte, los jóvenes que llegamos en ese momento, en el Hotel Mercedes de Santiago. Ah, pero comía bien. Sí, pero déjeme explicarle. Sí. Se hizo un acuerdo con don José Rigio, que era italiano. Entonces, don José Rigio, un hombre bueno, un hombre mayor, estos españolitos, él tal vez vino joven, para ayudarnos nos hacía un precio muy especial, que era justamente lo que ganábamos. Las 3 comidas. Las 3 comidas, sí. Pero era comida europea. Era comida europea. Por eso yo no como plátano. Porque no me acostumbré al plátano. No, en mis primeros años no me daban plátano. En el Hotel Mercedes era comida totalmente europea. El sancocho sí. El sancocho todos los lunes, perfecto. No era fabada ni caldo gallego. No, eran comidas europeas y dominicanas, pero muy europeizadas. O sea, carne, arroz, pastas, ensaladas. Exactamente. ¿Y su vinito no aparecía? No, el vino ya más adelante. Había celebraciones. Si no podía comprar una Coca-Cola, ¿cómo se iba? Una copa de vino. Una botella de vino. Tenemos que hacer una pausa, nos dicen. Pero hay que parte de sus clientes eran las personas que compraban telas por allá, que tenían cierta facilidad económica. Entre ellas estaban las hermanas Mirabal Reyes. Pero nos quedamos que usted no podía tomar vino en el Hotel Mercedes. No. ¿Cómo han dejado destruir ese hotel, don? Me da una pena pasar por ahí, que ahora lo quieren hacer como algo de arte. Eso no es de arte, eso había que verlo invertido, modernizado, dentro de esa arquitectura de principio del siglo XX, claro. Darle ese toque tan bonito como lo tenía mientras estuvo activo y hasta la muerte de don José Rigio. Una belleza. Entonces, ya usted tenía sus 3 comidas ahí, se va a Galicia, ¿no tuvo deseos de quedarse? Sí. Sí. Este hombre habla con una fuerza, muchacha. Pero no decidí retornar porque tenía que hacer el servicio militar ya a una edad muy pasada. Yo vine, claro. ¿Y cómo le llevó dinerito a su mamá y todo? Porque no había tarjeta de crédito ni nada de eso. Uno, con los amigos cuando iban, pues uno le mandaba lo que podía, que no era gran cosa, porque era tratando de lo poco que uno ganaba, que diera para la comida, que diera para esto y también para enviarle algo allá a España. Y para ahorrar. Y para ahorrar, claro. Entonces usted llega, encuentra a su madre viva. Y me la encuentro viva, gracias a Dios. Y todo el mundo, el españolito que ya es rico allá. No, toca la gente con todo y todo. O sea, como había tanta emigración, se sabía realmente quiénes eran los que habían llegado en épocas de migraciones anteriores, ¿verdad? De los años 20. Aquí había gente que ya estaba en posiciones económicas buenas. Ese pariente de mi madre la estaba, pero había llegado en el año 25 del siglo pasado. Sí. O sea, ya tenían muchos años, en los años en que era fácil desarrollar un negocio o con cualquier cosa, pues tú abrías una tienda, un puestecito y lo desarrollabas. Si eras buen administrador, lo echabas para adelante.
Entonces tuvo la tentación de quedarse y después dijo, no, me voy para allá. No me voy porque no es verdad que me van a mandar a África, que estaba ya muy mal con las colonias. Ya me habían dicho, si te quedas te mandan a África. Digo, no. Y ahí entonces retorné a rehacer nuevamente en Santiago. Con su mismo trabajo, conservó su trabajo. Sí. ¿Y qué tiempo duró en España entonces en ese viaje? Duré como 4 o 5 meses hasta que vi a mi madre ya en condición, sí. Porque yo le escribí y le dije, todavía quiero por si acaso. Y ya cuando la vi estable, ahí fue que yo retorné. Pero se quedó un poquito el corazón ahí, ¿no? Sí, lo pensé porque la famosa morriña, sí, sí me gustó mucho Santiago, pero cuando viví aquella edad que no había vivido con mis amigos de infancia ya adultos, de otra manera, vivimos unos meses de una amistad tan bonita, y dije, cualquiera se queda. Pero después cuando pensé, el servicio militar, de todos modos iba a tener que salir. Y podían detectarlo, podían ubicarlo. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, fue una suerte. Sí. Y volvió a su trabajo en la ópera. Sí, volví y estuve ahí hasta el año 71. Hasta el año 71, que es cuando me caso. Y nace mi primera hija, la esposa de Miguel. ¿Qué pasa? Los cuarticos no alcanzaban, el dinero no daba. Digo, anda pa'l carajo. ¿Dominicana su esposa? Sí, pero yo le dije a ella trabajaba, mientras ella trabajaba, yo trabajaba y no había nacido la niña, nos defendíamos muy bien. Pero le dije yo a ella, mira una cosa, acaba de nacer la niña no va a estar en manos de gente extraña, deja de trabajar, ya veremos a ver cómo lo resolvemos, pero tú vas a criar tus hijos. Se lo dije a sí mismo y ella lo aceptó. Y claro, los hijos se crearon maravillosamente en mano de su madre. Nunca esos niños hubo que internarlos, ni nunca tuvieron nada. Tonterías, porque las cosas hay que decirlas como son. Sí. Las manos de la madre son las manos de la madre. Oye, Miguel José, lo que están diciendo, te llevaste una hora. Entonces, ya tiene su muchacha, su familia, pero no le alcanza. El dinero no alcanza. Entonces había que cambiar de trabajo. ¿Y qué hago yo si yo lo que sé es de tela? Y entonces teníamos unos amigos médicos. Yo tenía unos amigos médicos muy buenos, porque las relaciones mías allá en Santiago, por suerte, siempre fueron muy buenas. ¿Son? Y son, claro. Yo creo que sí. Y me dijeron, óyeme, tú tienes un perfil para un trabajo ahora muy en moda, que están pidiendo por la prensa. Y digo, ¿un trabajo de qué? Visitadora médico. Digo, ¿cómo? Digo, sí, ahora están llegando cantidad de laboratorios, están pidiendo gente para la visita médica, que nosotros sabemos de eso. Digo, pero que yo no sé nada de medicina, por Dios. ¿Cómo? No, vamos a movernos, vamos a moverte. Y me buscaron varios sitios, solicité, y de los 2 sitios más importantes que solicité, sin tener experiencia, los 2 querían que trabajara con ellos. Entonces usted aprendió medicina. Después, a partir de ahí, claro, vino el entrenamiento. Empecé como vendedor, se llamaba Warner Lambert Company, la empresa era americana, la otra era alemana. Me quedé con la americana porque me la recomendaron porque entrenaba mejor y yo prefería ganar un poquito menos pero mejor entrenamiento. Entonces ya a partir de ahí fui creciendo, después pasé a la visita médica, después pasé como supervisor y en el año 83 me hicieron gerente para todo el Cibao. Y ahí estuve hasta el año 2002, que la compañía desaparece, la absorbe otra multinacional, y ahí que hice mi vida. Nuestra huella está ahí, pero esto es la primera parte de unos encuentros que vamos a tener con usted. Cuando mencionó visitadora médico, recordé a una persona muy apreciada por una parte de mi familia que tenía farmacia en Puerto Plata, que era don Víctor, padre de Víctor José Víctor. Claro. Sí. Qué bueno. Y Víctor lo conocía yo porque éramos amiguísimos, y a su hermano, que está casado con una gran amiga mía. Exacto. También que vive aquí en Santo Domingo. Esta fue la primera parte, esto es un aperitivo, así que ese viaje de Santiago, don Bienvenido lo va a mandar a buscar en su avión. Le agradecemos
infinitamente, de verdad, su presencia, su testimonio. La gente está entusiasmadísima. Y no hemos entrado al libro, Así que, pero ya Iluminada, que está fascinada con usted y su tropa, nos cedieron 2 minutos, pero ya se quedan con el gobierno que estábamos esperando. Miguel José, muchísimas gracias por presentarme esta joya. Claro. Este señor, que yo le brindaría el vino ahora que usted puede tomarlo. Y mire el libro. Le traje el documento. Exactamente. Muchísimas gracias.